El grito cortó el aire como una bayoneta. «¡Eres solo basura!», escupió el capitán Arístegui, la vena del cuello palpitando, la gorra ladeada con descuido calculado. El patio de formaciones quedó en silencio. El sol quemaba el asfalto. Los cascos relucían como cuchillos. Varios soldados tragaron en seco. Otros fingieron mirar al horizonte, inmóviles. El soldado Moreno, piel marrón y mandíbula tensa, no respondió. Solo apretó levemente los dedos, un tic casi invisible, como si pellizcara una cuerda para que no se rompa. El capitán se acercó a centímetros, su aliento a café rancio y menta. «Te escondes en la sombra de la unidad», dijo. «Te crees especial, pero aquí no eres nadie». Un murmullo contenido como lona frotando metal recorrió la fila. Un ave pasó cortando el cielo y dejó un chillido breve. Moreno inhaló por la nariz, olor a pólvora vieja, a grasa de fusil, a sudor tensado en el uniforme. «Responda, soldado», ordenó Arístegui, cruzando las manos en la espalda. Los dedos del capitán tamborilearon en la funda del arma sin seguro. 3 golpes secos, metódicos. Moreno se mantuvo en posición de firme. Las botas le mordían el talón, pero sus ojos no parpadearon. Un brillo casi cristalino, no de rabia, de paciencia. Detrás un grupo de reclutas se inclinó apenas atraídos por la escena. Uno dejó escapar una risa nerviosa, otro hizo «shh». El sargento de día respiró hondo y miró el reloj, como si deseara que un minuto exacto lo salvara de estar ahí. «¿Sabe qué es usted?», continuó el capitán subiendo el volumen. «Un peso muerto, un expediente a punto de explotar, un error de reclutamiento». El viento levantó polvo y golpeó las placas de identificación de Moreno contra su pecho. Tintineo fino, persistente. Él bajó 1 milímetro la mirada hacia el pavimento, como quien mide una distancia para no tropezar. Una mosca posó en su cuello y él ni la espantó. Y si estás aquí escuchando esto, respira conmigo, no te vayas, quédate hasta el final. Suscríbete al canal porque lo que viene no es solo historia, es una herida que se cierra frente a todos. «Arrodíllese y pida perdón a su compañía», dijo Arístegui de pronto. «Hágalo, ahora». Un golpe seco en las gargantas colectivas. El eco se clavó en los hangares. El capitán dio un paso atrás, teatral, saboreando el silencio. Un zumbido eléctrico de las luminarias del galpón llegó como telón de fondo. Moreno tragó saliva. Su manzana de Adán subió y bajó despacio. Giró apenas la cabeza hacia la línea de banderas. El paño verde y dorado vibró. «Mi capitán», dijo por fin con voz baja, limpia. «Solicito permiso para hablar». «Se lo negué», cortó Arístegui. «Usted obedece, no habla». Un soldado de la tercera fila se llevó la mano a la boca. Le olían a detergente barato y a pólvora. El sargento de día apretó la cartuchera, rechinó el cuero. Un perro de seguridad más lejos gimoteó y tiró de la correa. El capitán sonrió sin labios. «Voy a enseñarle su lugar», susurró inclinado, «y se lo voy a enseñar delante de todos». El golpe no fue con el puño, fue con palabras que mancharon. «Te miras al espejo y solo ves un accidente con uniforme», dijo. «Aquí, si no te rompo, te rompes tú». Moreno cerró la boca y por primera vez alzó la vista. Había una línea en sus ojos, fina como un hilo quirúrgico. Nadie lo notó, pero esa línea cosía algo. Su mano derecha, la que siempre mantenía relajada, se deslizó lentamente hacia el bolsillo interno de la chaqueta. El capitán lo vio y alzó la ceja. «¿Qué escondes?» Una excusa. Un helicóptero distante vibró en el cielo. El sonido batió el pecho de todos. El polvo supo a hierro. El murmullo creció. «¿Lo va a arrestar?» «¿Qué hizo?» «Cállate». El capitán inclinó la cabeza como quien remata una pieza de caza. «Última orden. Al suelo». Moreno no se arrodilló. Dio un paso al frente. La sombra del asta bandera le cruzó el rostro como una cicatriz de luz. Exhaló. Con cuidado, muy despacio, sacó un pequeño estuche negro con cierre magnético. Sus dedos temblaron.
pero no de miedo, de contención. «Mi capitán», dijo, «antes de seguir quiero que escuche algo». Los ojos más cínicos parpadearon. Un recluta dejó caer el casco. Sonó como campana rota. El capitán hizo un gesto de burla. ¿Un juguete? Moreno presionó el botón. Un pitido tenue. Un LED azul. Una voz grabada chorreó, nítida por el altavoz. «Eres solo basura. Te sacaré de esta unidad aunque tenga que inventar motivos. Nadie te va a creer». Era la voz de Arístegui. Era el mismo timbre. La misma tos al final. La grabación prosiguió. Órdenes para perder un informe de mérito. Comentarios sobre perfilar patrullas para no dejarlo lucir. Risas. El patio respiró como un pulmón gigante que no sabía qué hacer con tanto aire. El sargento de día abrió los ojos redondos. El capitán palideció un tono. «¿Me está grabando?», estalló. «No, mi capitán», respondió Moreno. Lo grabó el protocolo. Un silencio que dolía. El metal del mástil vibró con un tin sutil. Un soldado rezagado se santiguó. Otro murmuró: «Madre mía». El capitán avanzó, mandíbula tensa, dedos crispados. «¡Arrestado!», rugió. «Sargento, confisquen ese aparato». El sargento dudó. Sus botas raspaban la grava. Miró a Moreno, luego al capitán. Su mano no obedeció. «Mi capitán», dijo con voz áspera. «Eso parece un dispositivo del inspector general». Un zumbido corrió por la tropa. El olor a caucho caliente atacó la nariz. El capitán parpadeó. Rápido. «Inspector, ¿qué?», intentó reírse. «¿Este? ¿Él?». Moreno respiró una vez más. Alzó el estuche y por la luz se vio el sello microscópico. Una águila diminuta. 2 letras. IG. Una brisa fría, improbable en ese calor, pasó sobre las nucas. Las miradas se clavaron en Arístegui como alfileres. «Mi capitán», dijo Moreno, ahora nítido, firme. «Este dispositivo pertenece al equipo de auditoría operacional, dependiente del inspector general del ejército. Tenemos autorización judicial para monitorear incidentes de abuso de autoridad en zonas de entrenamiento. Código de orden 516-B. Copias en custodia digital». Chasquido seco de las lenguas. El sargento bajó la vista. El capitán tragó. Su mano dejó de tamborilear. Una bandera golpeó el mástil. El sonido era un latigazo. Y entonces, desde la oficina de mando, se abrió la puerta de aluminio. 2 mayores y una mujer con traje sastre azul marino avanzaron sin prisa. Llevaba un maletín gris, las uñas cortas, la mirada de quien sabe más de lo que muestra. Nadie habló. Solo se escuchó el batir de un cable contra un poste y el corazón del capitán, que se veía en su cuello, queriendo salir. La mujer se detuvo frente a Arístegui. Olía a papel recién impreso y a lluvia que aún no cae. «Capitán», dijo, «por favor, acompáñeme». Él quiso decir algo ingenioso. Solo le salió aire. La tropa, en bloque, se inclinó hacia adelante como si una cuerda invisible la jalara. El viento dejó de soplar. El patio, por primera vez en todo el día, escuchó. Y lo que escuchó fue el karma, acomodando una silla. La oficina de mando tenía paredes de yeso con grietas finas, como mapas secretos. El aire acondicionado zumbaba con un ronquido envejecido. Olía a tinta, a cuero y a ese desinfectante que huele a hospital. El capitán Arístegui apoyó los nudillos en el borde de la mesa. La mujer del traje azul no se sentó. Puso el maletín y lo abrió con 2 clics. Dentro, carpetas con sellos rojos, una grabadora oficial, un lote de memorandos. Sus manos eran pequeñas, pero se movían con la precisión de alguien que no desperdicia energía. Mayor Solano se presentó sin adorno. Auditoría operacional, comisión especial. El sargento de día entró detrás, dorsal rígido, sudor frío. Moreno quedó en la puerta, en silencio, de pie, ojos calmados. Sus dedos jugaron un segundo con la esquina del estuche negro. Luego lo guardó. Microgesto, autocontrol. «¿Qué broma es esta?», bufó Arístegui, ojeando con desprecio los sellos. «¿Van a convertir un acto disciplinario en circo?». «No»,
respondió Solano. Vamos a convertirlo en expediente. Sacó un cuaderno. Lo abrió. Pasó hojas con un dedo, una por una. El roce papeluña sonó como una sierra pequeña, metódica. Capitán, el 14 de abril hubo un entrenamiento de patrulla nocturna. Consta en acta que el soldado Moreno fue excluido del simulacro de liderazgo sin explicación. El 21 de mayo se anuló un reconocimiento por error de tipeo en su apellido. El 5 de junio se recomendó su traslado por ajuste cultural. ¿Firmas? Apoyó el bolígrafo en el renglón. Suyas. El capitán forzó una sonrisa tiesa. ¿Y qué? El mando decide dónde rinde cada hombre. Cuando el mando decide sin criterio, decide contra la ley, dijo Solano. Código Militar, artículo 92, abuso de autoridad y conducta impropia. El sargento tragó. El sonido fue audible, grueso. Moreno mantuvo la espalda recta. En el pasillo la tropa susurraba, un rumor de panales detrás de las paredes. Ese dispositivo, señaló Arístegui. ¿Desde cuándo infiltran juguetes? Desde que 5 denuncias anónimas nombraron su apellido, respondió Solano. Desde que 3 soldados perdieron oportunidades en su compañía con patrones idénticos. Desde que un instructor civil escuchó «No lo dejen brillar». La grabadora se encendió. Luz roja. «Proceda», dijo Solano al técnico que la acompañaba. Él conectó un cable a una tablet. Un pitido, otro. Aparecieron carpetas, feed, cámara patio, audio, cap acceso, registro, radio. «Aquí», dijo la mayor, y su voz era quirúrgica. 0743. Se escucha. Te sacaré de esta unidad aunque tenga que inventar motivos. Aquí, deslizó. 0802. No quiero reportes con tu nombre. Me afean las estadísticas. El capitán dio un paso. La bota chirrió. Sacaron eso de contexto. Ya veremos el contexto, replicó Solano seca. Además, hay testigos. Se giró a Moreno. Soldado, ¿tiene su credencial temporal? Él asintió. Metió la mano en la chaqueta. La sacó con una tarjeta plastificada, esquinas gastadas, sello holográfico. Lo que muchos no habían visto. Agente de enlace, auditoría operacional, IG, misión encubierta, rotación 90 días. Los ojos del sargento se agrandaron 2 puntos. El capitán apretó los labios hasta desaparecerlos. Él no es nadie, intentó. Lo subieron a dedo. Él es su espejo, dijo Solano. Y hoy ese espejo está limpio. Un golpecito a la puerta. Asomó la cabeza un cabo con pecas y cara de dormido. Mayor, los de prensa de división están en línea. Preguntan si... No, respondió ella, sin mirar. Nadie filtra nada. Esto va por los canales que corresponde. Cerró. El resorte chilló. Capitán, firme aquí, dijo Solano deslizando un formulario. Suspensión de mando temporal, retiro de arma, custodia de acceso. No tiene atribuciones para... Sí las tengo, lo cortó. Orden 72 IG. Firma de general en la segunda página. Volteó la hoja. Sello en seco, tinta azul. Fecha de ese mismo día. El capitán miró el papel como si fuera una serpiente. El sudor le perleó la sien. Un hilo le resbaló por la mejilla. «Se están equivocando», murmuró. «Este cuartel funciona porque yo pongo orden». «El orden que humilla no dura», dijo Solano, casi con pena. «Solo se pudre». En el pasillo, los pasos de la tropa iban y volvían. Alguien tosió. Alguien dejó caer una cantimplora. El agua chocó en el piso. «Clock, clock, clock». Dentro, el técnico dio play a otro archivo. Se oyó el tono áspero de la voz del capitán, pero en la penumbra de otro día. «Si ese Moreno aparece en los informes, me lo mandan a cocina. Aquí no habrá héroes de mentira». El eco se clavó. Una pausa larga. La mayor cerró el maletín con los 2 clics de antes. «Vamos a proceder con una diligencia sencilla», dijo. «Revisión de su casillero, de su correo institucional, de su radio, con testigos, con acta. No van a encontrar nada», escupió él. «Ojalá». Lo acompañaron hasta el vestuario. Olor a jabón neutro y a cuerpos tensos. El metal de los casilleros brillaba a medias. El sargento tomó notas. Su bolígrafo raspaba.
Moreno se quedó detrás, a un costado, mirando el piso, el cuello relajado, los dedos inmóviles ahora. Parpadeó lento. Los otros soldados enmudecieron al ver el desfile, capitán flanqueado por auditoría, como un rey que de golpe necesita explicar su corona. Casillero 23. La llave giró. Un quejido. La puerta metálica se abrió. Orden. Camisetas dobladas. Botas. Una foto enmarcada de un perro. Latas de brillo. Y un sobre amarillo con clip. La mayor tomó guantes. Extrajo el contenido. Hojas impresas. ¿Qué es?, preguntó el sargento, el bolígrafo suspendido. Listas de rotación de mérito, dijo Solano. Versión borrador. Comparó con otra copia. Frunció el ceño. Aquí el soldado Moreno figura primero. Aquí tercero. Aquí ni figura. El capitán se rió sin ganas. Borradores. Con tachaduras de su puño, dijo ella. Y con el metadato de su cuenta. Silencio. Un zumbido lejano de fluorescentes parecía agrandarse. Mayor, atinó el sargento. Esto es prueba. Hubo un murmullo fuerte afuera, como si una ola chocara contra el hormigón. Un grupo de soldados se había reunido sin orden para mirar sin mirar. Un recluta se frotó las manos con ansiedad. Olían a solvente. Una gota de sudor le cayó a Moreno por la sien y él la dejó bajar sin gestos. La sensación era fría, precisa, como tinta. «Capitán», dijo Solano guardando el sobre, «va a acompañarnos al edificio de mando superior». «Me arrestan». «Le llamamos protección del procedimiento», respondió. «Pero si intenta irse, será arresto». La torpeza del capitán al poner su gorra reveló que las manos no le obedecían. Las risas que solía provocar se habían gastado. Dijo algo que ni él oyó. Cruzó la puerta y el pasillo se abrió, haciéndole pasillo al revés. Ningún aplauso, ningún saludo, solo miradas. Un rumor llevó una frase hasta el fondo. Se le cayó la estrella. El metal de sus condecoraciones raspó su pecho con un sonido de lata vieja. Moreno se quedó solo con el sargento. «¿Desde cuándo?», preguntó el suboficial, voz ronca. «Desde que un compañero fue borrado de un curso por hablar afrodescendiente demasiado alto», respondió Moreno sin rabia. «Desde que vi expedientes corregidos como si fueran manchas». El sargento bajó la mirada, apretó los labios. Sus dedos, agrietados, rozaron el borde de la carpeta. «Hice la vista gorda», susurró, «por miedo». Moreno inclinó apenas la cabeza. «Miedo compartido, sargento, pero hoy alguien miró. Al fondo, una sirena suave de patrulla interna, no agresiva, administrativa. El aire, de golpe, supo distinto, a aire nuevo. Y sin embargo faltaba la mitad de la historia, porque el capitán nunca actúa solo, y las cadenas tienen más eslabones de los que uno cree. El edificio de mando superior se alzaba un poco apartado, con cristales que devolvían el cielo como si fueran otro cielo. Dentro, el pasillo olía a alfombra recién aspirada y a café quemado. Los cuadros de antiguas campañas observaban sin parpadear. Al llegar a la sala de conferencias C, donde la luz siempre parecía una hora más tarde, los esperaban 2 coroneles, una asesora jurídica y un taquígrafo de dedos vertiginosos. El capitán Arístegui entró con la espalda recta por costumbre, no por fuerza. La mayor Solano puso el maletín sobre la mesa. Moreno ocupó un asiento al fondo, sin ruido. Su respiración medida. Sus hombros sueltos. Ojos atentos al borde de un vaso con agua donde flotaba una burbuja perfectamente inmóvil. «Procedamos», dijo el coronel de operaciones. «Quiero precisión, no drama». «Precisamente», respondió Solano, desplegando documentos. «Esta es una investigación por abuso de autoridad, manipulación de expedientes y práctica discriminatoria». La asesora jurídica alzó la vista. Tenía el labio superior apretado y el bolígrafo sostenido entre el índice y el pulgar como un metrónomo. «Mayor, antes de continuar», dijo, «confirme la cadena de custodia de las grabaciones». «Aquí», señaló Solano, pasando formularios con firmas escalonadas, sellos, horas, nombres.
dispositivo asignado, activaciones registradas, encriptación de servidor institucional. Y miró un segundo a Moreno, agente de enlace debidamente acreditado. El taquígrafo tecleaba tan rápido que sus uñas eran un chasquido constante. El capitán miraba el techo. Su mandíbula brincaba de lado a lado, masticando algo que no estaba. ¿Va a permitirse que un soldado de tropa me haga un juicio ético? Siseó. No es un juicio, dijo el coronel. Es un hecho. Solano proyectó audio. La voz era inconfundible. Se escuchó de nuevo: eres solo basura, pero también otra frase: me cansé de su cara de mártir. Luego, la risa de otro. Un teniente, según el registro. Aplausos suaves de fondo, como de oficina que celebra chistes crueles. Un olor a ozono saltó de los equipos cuando la bocina chisporroteó. Nadie se movió. Nadie pidió pausa. El sonido dibujaba el mapa invisible de las jerarquías, de las miserias. «Hay más», dijo Solano. «Revise el anexo C, correos electrónicos». La asesora jurídica bajó el bolígrafo. Sus dedos pasaron hojas y el papel le rozó los nudillos con frialdad. «Esto», murmuró, tocando una cadena con el asunto «políticas blandas». «Aquí se sugieren estrategias para que cierto personal no destaque». «¿Firmás?», preguntó el coronel. «Capitán Arístegui, teniente Ponce, sargento primero Rivera». El capitán estalló. «No inventen. Esas palabras se leen distinto cuando uno sabe cómo operan las cosas. Por eso estamos aquí», dijo el coronel, sin elevar la voz. «Para ver cómo operan. Paréntesis, tú que miras, escuchas. Si conoces a alguien que necesita oír esto, compártelo. No por morbo, por memoria. Hay gente que tiembla en silencio. Mándale este episodio». La mayor destapó otro sobre. Fotografías. El mismo patio. Distintas fechas. En una, 4 soldados reciben una mención. En la esquina, casi fuera de cuadro, Moreno sostiene una camilla en un ejercicio de evacuación. La nota final del reporte, encontrada en borrador. Líder natural, calma bajo presión, iniciativa impecable. La versión enviada, cumple lo esencial. El coronel tomó aire como si tragara hielo. ¿Quién recortó? La metadata dice capitán, dijo Solano. Y hay un archivo de audio, play. No dramatices, Ponce. Si subes a ese, me desordena la foto. Ya tenemos el cupo cubierto. Silencio. El taquígrafo detuvo las manos. Miró a la asesora. Ella no lo miró. Fijó la vista en el borde de la mesa, como si ahí hubiera una respuesta escrita. «Capitán», dijo el coronel, «¿tiene algo que decir?» Arístegui abrió, cerró la boca. Un jadeo se le escapó. Se pasó la mano por la nuca. «El ejército necesita orden», pronunció por fin. «Y yo hice lo que siempre se hizo». «Ahí está el problema», dijo el coronel, suave, casi triste. «Siempre». Moreno, al fondo, apretó 2 veces el vaso, lo soltó. Una gota resbaló por el vidrio. Sus dedos, piel contra cristal, dejaron una marca tibia. Recordó, apenas se notó en su mirada, una noche de tiro en la que un recluta tembló tanto que no halló el disparador. Él le sostuvo el antebrazo, lo ayudó a respirar, nadie lo anotó. Recordó un reconocimiento que jamás fue. Y recordó, con precisión quirúrgica, la voz que ahora sonaba incrustada en los parlantes. «Mayor», dijo el coronel, «active protocolo D-17. ¿Intervención del inspector general a nivel brigada?», confirmó Solano. «Sí, y cite a Ponce y a Rivera. Hoy». La asesora jurídica levantó la barbilla. «Y notifique a Asuntos Públicos. Este proceso necesita transparencia institucional. Sin filtraciones, pero sin sombras». El capitán se levantó de golpe. La silla rascó el suelo y gritó: «Esto es un linchamiento». «Es una auditoría», lo corrigió la mayor. «Es una vergüenza», contraatacó él. «Es una oportunidad», dijo alguien. No se supo quién. Quizá el taquígrafo o el aire. Sonó un teléfono en vibración. Brrr. De nuevo. La asesora miró el reloj. El coronel apretó los puños y luego los soltó, como quien recuerda que el autocontrol también es rango. «Capitán,
queda usted suspendido del mando de su compañía. Entregue su arma y su placa de acceso. El bolsillo de Arístegui crujió mientras buscaba la tarjeta. La puso en la mesa con un movimiento que fue mitad rabia, mitad derrota. «Ustedes no saben lo que desencadenan», murmuró. «La tropa me respeta. La tropa hoy lo mira», dijo Solano, «y eso pesa más». Al salir de la sala, un murmullo esperó en el pasillo. No era fiesta ni funeral, era expectación. Un soldado se puso de pie sin querer cuando pasó Moreno. Un gesto mínimo, reflejo, como si algo en su espalda recordara cómo se saluda a quien sostiene cuando todo tiembla. En el ventanal, el sol había bajado 1 grado, dejando una franja naranja sobre el asfalto. El olor a tierra caliente cedía ante un aroma de papel mojado, tormenta que viene. Faltaba la grieta más honda, la cadena de protección que permitió años de pequeñas heridas. La mayor Solano arrugó la frente, viendo un punto que no estaba en la pared. Si él tuvo permiso para hacer lo de siempre, hubo quien miró a otro lado, dijo. Moreno asintió. Sus placas chocaron, tintineo leve. «Conozco 2 oficinas que sabían», susurró, «y una que se benefició». El coronel no parpadeó. «Entonces, vamos por ellas». Convocaron a la teniente Ponce y al sargento primero Rivera al auditorio menor. Era un anfiteatro de plástico gris y olor a barniz viejo. Las butacas chirriaban. En la pantalla, un protecto con logotipo. «Sesión extraordinaria. Transparencia de mando». Un título burocrático para un terremoto. La tropa ocupó discretamente los laterales. Se escuchaban toses amortiguadas, el crujir de una rodillera, el chasquido de una goma de mascar. Una máquina de agua dejó caer 3 gotas con ritmo de metrónomo. Plip, plip, plip. La teniente entró con paso corto, el moño tirante, el cuello rojo. El sargento detrás, grande, manos de albañil y mirada de perro viejo. El capitán, custodiado, se sentó al extremo como si la luz no lo alcanzara. La mayor Solano tomó el centro. Moreno eligió la penúltima fila, no buscó sombra, buscó perspectiva. «Esta sesión queda registrada», anunció la mayor. «Se trata de testimonios bajo juramento con obligación de veracidad». La teniente asintió demasiado rápido. El sargento respiró fuerte. El aire le raspó. «Teniente Ponce», dijo el coronel, «recibió o emitió directrices para modificar listados de mérito». Ella apretó los dientes. «Recibí sugerencias», dijo. «Se trataba de mantener cohesión». «Cohesión», repitió la asesora jurídica. «¿Puede definirlo? Evitar conflictos, facilitar el mando». «¿Facilitar a quién?», interrumpió Solano. La teniente tragó. Miró a Rivera. Él bajó los ojos. A los superiores. Proyectaron un correo. Asunto. Fotos para RRPP. El texto. «Borra al Moreno de la orilla, no queda estético con los invitados». Silencio, quietud de museo. «Explique, no queda estético», pidió la asesora. La teniente se quebró 1 milímetro. Los nudillos se le pusieron blancos. «Palabras del capitán», susurró. Yo obedecí». «Obedecer órdenes ilegales no lo libra», dijo la asesora. UCMJ, artículo 90 y 92. El murmullo fue un oleaje sordo. Una hebra de cabello se soltó del moño de Ponce. Ella se la pegó al cuero cabelludo con saliva, temblando. Un gesto humano, desnudo. «Sargento Rivera», llamó el coronel. «¿Intervino en rotaciones y castigos sin causa?» El hombre respiró por la boca. Olor a café de termo. «Yo reasigné guardias». «¿Por qué siempre a los mismos?», preguntó Solano. Porque el capitán decía que así bajaban el humo». «¿El humo?», repitió Moreno sin querer bajito. Rivera lo miró y algo se quebró de verdad. Los hombros le cayeron 1 pulgada. «Porque usted brillaba, soldado», dijo. «Y a los que brillan, aquí los apagan». El auditorio no respiró. El plástico de las butacas chirrió bajo el peso de verdades que por fin tocaban los tornillos. «Gracias», dijo Moreno. 2 sílabas, sin ironía. Solano colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. «Protocolo de protección de mérito y no discriminación», leyó. «Aprobado hace 8 meses».
Primera cláusula. Todo líder debe promover el desarrollo visible del talento sin sesgo. Miró directo al capitán. Usted firmó haberlo leído. El capitán apretó la mandíbula. Lo firmé como todos. Entonces, como todos, responde. La mayor hizo una seña. Entraron 2 militares de policía con brazalete blanco. No esposas, presencia. Arístegui los miró con un odio que ya no podía usar como arma. «Capitán», dijo el coronel, «queda formalmente acusado bajo UCMJ 92, desobediencia a reglamentos, 93, maltrato a subordinado, 107, declaración falsa, y pendiente análisis de 133, conducta impropia de oficial, y 134, cláusula general. Se inicia sumario 34. El taquígrafo respiró como si acabara de correr. Las teclas parecían humo. La teniente Ponce lloró en seco, sin ruido. De repente, como recordando que tenía cuerpo, Rivera pidió hablar. «Fui cobarde», dijo. «Vi subir y bajar nombres como fichas. Vi risas cuando a él lo pasaban a limpiar baños después de ganar una prueba de tiro. Yo firmé turnos imposibles». Se frotó las manos ásperas contra el pantalón. Dejó una mancha gris. «Estoy dispuesto a declarar», agregó, «a entregar correos, a enfrentar lo que venga». Un murmullo distinto atravesó el auditorio. No el del chisme, el del ajuste de brújulas. Uno tosió, otro se aclaró la garganta y desde la última fila alguien golpeó 2 veces el suelo con la bota. Tac, tac, suficiente para que otros 3 repitieran. Tac, tac. Un ritmo discreto, antiguo, de acuerdo secreto. La asesora jurídica asintió, lenta. Se instruirán cargos, pero también se considerarán colaboraciones. Aquí no se trata de venganza, sino de reparar la casa. Moreno bajó la vista. Sus dedos tocaron el borde del asiento. La textura era áspera, plastificada. El olor a barniz y polvo viejo se mezcló con algo que no sentía hacía mucho. Pan recién horneado, memoria infantil, cocina a resguardo. ¿Quién sabe de dónde vino ese olor? Tal vez de la cafetería, pero le aflojó un músculo entre el cuello y el hombro, microgesto de alivio. Antes de cerrar, dijo Solano, hay un último punto. Proyectó una página con letra oficial. Orden de servicio, integración inmediata del soldado Moreno al curso avanzado de liderazgo y mando. Efectiva hoy, con retroactivo de méritos y reconocimiento público en ceremonia de bandera. El auditorio exhaló. Algunos sonrieron sin querer. Uno aplaudió una vez y paró. Le temblaron las manos. El capitán clavó las uñas en su pantalón. «Esto es un show», masculló. «No», dijo Solano. «Es justicia en trámite». Cuando todos salieron, el eco tardó en irse. En el pasillo, la luz parecía más blanca. El aire, menos espeso. Moreno se detuvo un segundo frente a la ventana que daba al patio. La bandera tenía pliegues nuevos. Sus placas hicieron un sonido suave al acomodarse. El sargento Rivera se le acercó. «Torpe. Soldado», dijo, y tragó. «Gracias por no gritarnos». Moreno lo miró a los ojos. «No vine a romper a nadie», respondió. «Vine a que nadie más se rompa así». Muy lejos un trueno seco. La tormenta prometida por el olor. Una gota golpeó el vidrio y lo ensució con una vena de agua. En el patio, los reclutas levantaron la cara. Algunos rieron. El clima cambiaba. Pero el sistema aún tenía engranajes oxidados esperando aceite y leyes. Y la ley venía en camino, con botas, fojas y sellos. La lluvia cayó con disciplina de desfile. Gotas gruesas, pesadas, golpeando el techo de chapa del depósito logístico, como si alguien tocara tambores de guerra. El olor a tierra mojada invadió el corredor que conectaba el auditorio menor con el archivo de personal. Allí, entre estanterías metálicas, cajas con etiquetas descoloridas y un fluorescente que parpadeaba con un tic, tic, tic inquietante, la mayor Solano preparó la siguiente jugada. Pruebas documentales, incontestables, con cadena de custodia sellada. Moreno entró en silencio. Llevaba el uniforme ya sin el sudor del patio, pero con un pliegue nuevo en la manga. Una arruga que parecía una cicatriz. Sus manos estaban secas.
Las frotó una vez, no para calentarse, sino para acomodar la ansiedad. El técnico de auditoría encendió un escáner portátil. La luz azul recorrió papeles como un bisturí frío. «Necesito a 2 testigos», dijo Solano sin levantar la voz. Uno de la compañía del capitán y otro de una unidad distinta. Aparecieron el sargento Rivera, ojos bajos, respiración lenta, y la cabo Primera Jaramillo de Comunicaciones, postura impecable, cabello sujeto en una trenza firme. Firmaron el acta. La virome raspó el papel con una música áspera. «Abrimos caja 7F. Rotaciones 3 trimestre», anunció la mayor. El técnico cortó el sello viejo. El pegamento vencido dejó una fragancia dulzona, como de cuaderno escolar antiguo. Adentro, planillas impresas con tinta que había sangrado un poco por la humedad. Solano extendió 3 versiones de la misma lista sobre la mesa. Con el dedo, señaló columnas. «Aquí, puntaje de liderazgo», susurró. Mismo encabezado, mismo formato, distintas cifras. Moreno inclinó el torso 1 milímetro. Reconoció su apellido en tinta más pálida en una hoja y ausente en otra. Esa ausencia pesaba más que cualquier número. El técnico conectó el escáner a la tablet. Aparecieron metadatos, fechas de edición, usuario, hora. Mismo usuario en las 3, Searist, leyó Jaramillo, frunciendo el ceño. «Cruce con servidor de correo», indicó Solano. La pantalla mostró una cadena. «Ajusta los puntajes, que RRPP quiere caras presentables en la foto del boletín». A. Respuesta abajo. «Entendido. Quitar a MPAM, P». El apellido truncado como si borrarlo en las letras borrara a la persona. El zumbido del fluorescente se hizo más nervioso. Moreno pasó el pulgar por el borde de la mesa. La lámina tenía una rebaba metálica que raspó la piel. Pequeño ardor. Lo dejó estar. El dolor mínimo ayudaba a enfocar. «Abrimos caja 12B. Sanciones menores», continuó la mayor. Dentro, memorandos de amonestación por desalinear botas, llegar 2 minutos tarde a formación, uso de vocabulario no reglamentario. Solano los apiló, creó 2 columnas y alzó la vista. Una columna para faltas reales, otra para faltas fabricadas, explicó. «¿Cómo se prueba fabricadas?», preguntó Jaramillo, profesional, pero con un hilo de indignación en la voz. «Con contradicciones», dijo el técnico. «Mírenlo. Este memorando sanciona a Moreno por falta de saludo en pasillo E a las 08:05. Este otro documento firma su presencia en polígono a las 08:00 y 08:30, con registro de tiros. La distancia física es imposible». Rivera apretó los dientes. Un músculo le saltó junto a la oreja. «Abrimos caja 2D. Correo institucional impreso para auditoría», anunció Solano. Las grapas chirriaron. Entre las hojas emergió un mensaje con asunto: «Cohesión por imagen». El cuerpo decía: «Evitar ascensos que rompan la narrativa del equipo. Cuando pregunten, digan rotación natural». Firmado CA. Adjuntos: «Manual no oficial de conducción». Silencio. El fluorescente hizo un último parpadeo, luego quedó estable. La lluvia afuera golpeó más fuerte, como si aprobara la escena. El técnico proyectó en la pared el adjunto. Era un PDF torcido, escaneado a las apuradas, con bullets que parecían escritos por un publicista cínico. «No premiar demasiado a los que destacan rápido. Evitar héroes de minorías que cambien el foco. Controlar la foto. Controlar el relato». Jaramillo tragó. Sus manos, que siempre volaban seguras sobre teclados, ahora buscaban dónde apoyarse. «Mi teniente me pidió replicar ese PDF en el grupo de WhatsApp de mando», dijo en voz baja. Me negué. Me costó 2 guardias extra. Solano la miró con respeto, que no necesitó palabra. «Queda asentado su testimonio. Gracias por negarse». Moreno inspiró. El aire olía a cartón húmedo y tinta. En ese olor se mezclaban años de carpetas que habían tragado pequeñas historias como la suya. Cientos, miles. La mayor sacó su teléfono de trabajo, marcó un interno.
Aquí Solano. Envíen al Auditorio Mayor el protocolo de sesión pública. Concurre inspector general adjunto por videoconferencia. Colgó. Parpadeó lento. Vamos a exponerlo, dijo. Con reglas, con respeto, pero vamos a exponerlo en la institución. No en redes, no en rumores. Aquí adentro. Que nos veamos. Rivera, que había aprendido a sobrevivir con los ojos quietos, levantó la vista un segundo. Mayor, murmuró. Si esto es público, otros van a hablar. Para eso se abre, respondió ella. Para que el miedo escuche otros miedos volverse voz. En el pasillo, soldados se alineaban sin orden, atraídos por una gravedad nueva. Un recluta frotó las placas de su cuello como si fueran cuentas de rosario. Olían a metal y jabón. Otro, con manos temblorosas, sostuvo la puerta para que pasaran cajas con más archivos. El rumor colectivo tenía textura. No era chisme, era expectativa espesa, casi táctil. Antes de salir, Solano miró de reojo a Moreno. «Soldado, en 20 minutos la sala va a estar llena. ¿Preparado?» Él humedeció los labios, un gesto mínimo. «No me preparé para ser héroe mayor», dijo sin épica. «Me preparé para no callar». Ella asintió. «A veces eso sostiene la casa más que cualquier medalla». Moreno recogió una carpeta con su nombre escrito a lápiz. Las letras, torcidas, parecían hechas con prisa. Pasó la yema por ellas, suavemente, como quien alisa una arruga en la frente de alguien querido. Del otro lado de la pared, la lluvia bajó un tono. El olor a ozono anunció que cuando salieran, el aire sería otro. «¡Vamos!», cerró Solano, y al apretar el maletín, el clic sonó como un gatillo que no dispara balas, sino consecuencias. El auditorio mayor olía a madera barnizada y a uniformes recién planchados. Una bandera de dimensiones ceremoniales ocupaba el fondo del escenario. Sobre la mesa central, micrófonos con capuchones rojos. Los asientos se llenaron de manera silenciosa. Oficiales, suboficiales, tropa, personal civil con identificaciones colgando. Un murmullo respetuoso, denso, se extendió como niebla baja. El sistema de audio dejó escapar un chillido breve. Luego se acomodó. En la pantalla, el logotipo del inspector general con la leyenda «Sesión de Integridad Institucional, Brigada 14». Moreno se sentó a la izquierda, junto a Solano. En la derecha, la asesora jurídica, el coronel de operaciones y, a un costado, con uniforme impecable pero sin arma ni tarjeta, el capitán Arístegui. Su cara tenía color de papel. En la primera fila, el sargento Rivera y la teniente Ponce, ambos con expresión de quien se sienta bajo una luz honesta. Un técnico hizo señas con la mano. 3, 2, 1. La pantalla mostró el rostro del inspector general adjunto, general de brigada Salcedo, en videoconferencia. Fondo sobrio, luz fría, ojos que habían visto demasiadas guerras como para no reconocer una interna. «Buenas tardes», dijo Salcedo, voz grave, sin adjetivos. «Esta sesión es extraordinaria. Se nos han presentado indicios serios de violaciones al Código Militar en materia de trato y méritos. Procederemos con un formato claro, exposición de evidencia, declaraciones, preguntas, resoluciones preliminares. No busco espectáculos, busco verdad. Silencio. Incluso las respiraciones se educaron. Solano tomó la palabra. Su micro capturó un leve roce cuando acomodó papeles. «Señor general, señores», comenzó. «Presento anexo documental A a G. Audios, correos, planillas, metadatos y testimonios». En la pantalla desfilaron las pruebas. Cada vez que sonaba la voz grabada de Arístegui repitiendo «basura», «no queda estético», «cupos», el auditorio retenía aire. Un soldado joven en la fila 7 dejó caer involuntariamente la tapa de su lapicera. El plástico rebotó con un tac seco. Se escuchó. Todo se escuchaba. «Procedan con el audio 0743», indicó la asesora. La frase «te sacaré de esta unidad aunque tenga que inventar motivos» volvió a flotar. Esta vez la respuesta del patio también estaba en el video.
la mueca de los que miraron al suelo, el tropezón de un casco, el dedo tembloroso de un recluta que se llevó la mano a la nariz para detener un estornudo que no se animó a salir. Microdetalles que convertían lo abstracto en cuerpo. Salcedo entrecerró los ojos. «Capitán Arístegui», dijo. «¿Reconoce su voz?» «Sí», escupió el capitán, «pero gracias, no más por ahora». El general miró hacia donde estaba Moreno, como si los ojos pudieran atravesar el vidrio de la pantalla. «Soldado Moreno, ¿está usted habilitado para hablar?» Moreno acercó el micrófono. Sus dedos rozaron la base y la vibración le subió por los huesos de la mano. Hormigueo fino. «Señor», dijo, «no soy el primero. Soy solo el que tenía grabadora. Antes que yo hubo otros sin estuche negro. Tenían la misma voz atrapada». «¿Recibió represalias?», preguntó Salcedo. «Sí», respondió. «Guardias, rotaciones, silencios». «El silencio también pesa». Una oleada de respiraciones profundas recorrió la sala. Era audible, como si alguien hubiera ordenado «inhalen». La teniente Ponce pidió la palabra. Solano asintió. «Señor general», dijo la teniente, ojos húmedos, «fui cobarde. Obedecí órdenes que supe incorrectas. Quiero declarar en sumario y entregar chat, correos, todo». El sargento Rivera inclinó la cabeza. «Yo también», agregó. «Y quiero pedir disculpas a la tropa». Desde el fondo, alguien juntó las manos. No fue un aplauso, fue un gesto audible. Palmas que se rozan buscando calor. Otro lo imitó. «Sss, sss». El auditorio parecía encenderse desde adentro. «Queda sentado», dijo Salcedo. «La colaboración será considerada». Miró a Arístegui. «Usted, capitán, tendrá oportunidad de defenderse. Hoy, los documentos hablan más que cualquier adjetivo». El capitán respiró por la boca. El micro captó un silbido pequeño, un parpadeo lento. Golpeó con el índice la madera de la mesa, tic, 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 buscando control en un ritmo. El general levantó una carpeta. Propuesta de medidas inmediatas, suspensión del capitán, apertura de sumario 34 con ampliación a 133 y 134. Intervención en la compañía con equipo externo, revisión integral de méritos de los últimos 24 meses, restitución de reconocimientos quitados, activación de programa Voz Asegurada con canal directo a auditoría para tropa, con protección de identidad. La lista cayó como lluvia constante. Nadie habló. Un rumor de asombro, sí, pero educado por la formalidad del uniforme. Moreno tragó. La nuez le subió y bajó como un pequeño ascensor. «Señor», añadió, «sugiero que no se olvide la instrucción. Aprender a mirar, porque el ojo también se entrena». Salcedo inclinó apenas la cabeza. «Queda anotado», dijo. «Y le digo algo. El ojo se entrena mejor cuando el que manda acepta ser mirado». La bandera detrás del escenario vibró con el aire acondicionado. El paño hizo un flap mínimo. La sala respondió con un silencio denso que no era miedo, era respeto por algo que, tímido, estaban haciendo. Un nosotros distinto. «Último punto», cerró Salcedo. «Al soldado Moreno se le restituye, efectivo hoy, todo mérito suprimido indebidamente. Se le ofrece cupo en curso avanzado de liderazgo y mando y se abre evaluación para instrucción en la escuela de suboficiales si así lo solicita». Un murmullo creciente, aquí sí, amable. Un par de palmas se atrevieron. Luego 5, luego varias decenas, aplausos cortos, controlados pero aplausos. El capitán apretó la mandíbula. Su lengua hizo un gesto invisible contra el paladar. Solano le tocó un segundo el antebrazo a Moreno. Un contacto mínimo, profesional. «Respire», susurró. Él lo hizo. El aire entró con sabor a barniz, a ozono, a promesa. Al apagarse la pantalla, la sala no se vació enseguida. La gente se quedó sentada, como quien saborea una noticia que no termina de creer. Afuera, la lluvia amainaba. Un rayo lejano marcó el horizonte con una cicatriz de luz. La tormenta había pasado por encima del cuartel, pero aún quedaba el rastro.
charcos, hojas pegadas, el olor limpio que queda después. Una voz al fondo preguntó, ¿y ahora qué? Ahora venían los papeles, las firmas, las sanciones, y algo que duele más que un grito, los cambios que no se van cuando se apagan los micrófonos. El sumario 34 se abrió como un bisturí en quirófano, preciso, frío, con testigos, actas, horarios. La oficina de asuntos jurídicos olía a café recién recalentado y a tinta húmeda. En la pared, un reloj analógico marcaba segundos que parecían caminar con botas. La teniente Ponce pasó la mañana entregando copias de chats y correos. Sus manos temblaban menos que el día anterior. Cada mensaje impreso tenía bordes que rozaban los dedos como papel afilado. El sargento Rivera firmó su declaración con una virome que dejó un hilo de tinta azulado. Reconozco haber reasignado guardias con criterio discriminatorio a pedido verbal del capitán. Leer esa frase le torció algo en el estómago. No apartó la vista. Arístegui llegó con abogado, traje civil, corbata demasiado estrecha para su cuello de costumbre. Su olor a colonia fuerte irrumpió en el despacho como una fanfarronería en retirada. Se sentó, cruzó los brazos y miró al techo mientras el abogado hablaba de contexto operacional, exabruptos, desproporción mediática interna. Solano tomó nota sin levantar la vista, cada letra cuadrada, idéntica como una marcha. «Capitán», preguntó la asesora, ¿es su firma la de este protocolo de protección de mérito y no discriminación? Sí, admitió. ¿Lo leyó? Lo hojeé. ¿Por qué no lo cumplió? El capitán se encogió de hombros, gesto mínimo, casi adolescente. No sabía que aplicaba así. Aplica así, dijo la asesora. Cuando duele. Moreno esperó su turno afuera, en un pasillo que olía a cloro. Un par de soldados lo miraron de reojo con una mezcla extraña. Respeto, curiosidad, vergüenza ajena. Uno de ellos, muy joven, con acné, le acercó una botella de agua. «Para usted, dudó. Soldado». Moreno sonrió con la comisura. «Gracias». La botella estaba fría. El plástico crujió cuando la apretó. Bebió. El agua sabía a metal, al principio, y luego a nada. Esa nada limpia de los vasos de agua que se toman después de un susto. Su declaración fue breve. En la mesa puso 3 cosas: el estuche negro, una libreta con anotaciones de fechas y frases exactas y una copia impresa de un reconocimiento que estuvo a punto de recibir y que desapareció como la marca de una mano en la arena. «No vine a derribar», dijo. «Vine a sostener lo que juramos. Si esta casa se cae, nos cae encima». El taquígrafo levantó la vista un instante. Sus dedos, que habían escrito como ametralladora toda la mañana, se detuvieron un segundo, tal vez para recordar cómo era el silencio. Al salir, el aire del pasillo parecía menos agrio. La gente no bajaba la voz para hablar con él. Le pedían permiso para pasar con un «me permite» auténtico. Un subteniente, de esos que suelen mirar por encima del hombro, le dio un toque breve en el brazo, gesto de «estoy». Moreno asintió. Microgestos que colaban aceite por las bisagras. La resolución interina llegó 2 días después. Un viernes de cielo limpio y olor a pasto recién cortado. Se leyó en formación, frente a la bandera. El coronel, voz clara, enumeró sanciones preventivas: suspensión y arresto domiciliario para Arístegui, pase a disponibilidad para Ponce y Rivera con propuesta de instrucción y evaluación posterior, apertura de investigación a 2 oficinas de recursos humanos por manipulación de archivos, instalación de un buzón físico y digital, voz asegurada bajo custodia del IG. La tropa escuchó sin ruido. Solo el parpadeo colectivo y el crujido de las botas al cuadrarse. Cuando el coronel dijo «restitución de méritos al soldado Moreno y asignación inmediata al curso avanzado de liderazgo y mando», un aplauso brotó como si lo hubiera estado esperando desde hacía años debajo de las losas. No fue una ovación descontrolada,
Fue un aplauso sostenido, redondo, con un ritmo que parecía decir, por fin. Los sonidos rebotaron en el patio, subieron al mástil, bajaron por las placas, le entraron a Moreno por la piel. Él respiró. El olor a pasto y cuero de botas se mezcló con un recuerdo, un patio de escuela, una maestra que le dijo, «Usted explica bien», y una mano de su madre en el hombro. Todo eso, comprimido en un segundo. El lunes inició el curso. Aula 3. Paredes blanco hueso, pizarrón con resto de tiza. Instructores con ojos atentos. Compañeros que al principio callaban y luego preguntaron. Moreno no levantó la voz. Habló pausado. Mostró con ejemplos cómo corregir a un recluta sin quebrarlo, cómo exigir sin humillar, cómo usar un error como ladrillo de aprendizaje. El instructor principal, un suboficial mayor con cicatriz en la ceja, lo miró con sorpresa limpia. «Tiene madera», dijo al final, mientras guardaban marcadores. «De la que no se astilla por primera lluvia». Moreno bajó la cabeza en señal de respeto. Su mano, al guardar el cuaderno, rozó la tela del bolsillo. Ahí estaba el estuche negro. Ya no lo iba a necesitar tanto, pero seguía ahí, como un recordatorio de que la verdad también cabe en cosas pequeñas. Esa noche, de guardia voluntaria en la sala de radio, escuchó murmullos lejanos, chiflidos de viento a través de antenas. Un operador tarareaba bajito una melodía vieja. En la ventana, el reflejo de su rostro devolvía una versión de sí mismo que conocía poco. Un hombre visto. Las luces del cuartel, recortadas en rectángulos, dibujaban cuadrados de orden sobre el patio. Y sin embargo, sabía que lo más difícil recién empezaba. Porque no hay cambio que dure si no se vuelve regla, si no se vuelve hábito, si no pasa de boca a papel y de papel a músculo. El sábado siguiente, pidieron su presencia en el edificio de mando para una ceremonia pequeña. Un diploma, una foto sobria, un apretón de manos del general Salcedo, esta vez en persona, y un anuncio inesperado. Designación temporal, como asistente de instrucción en el módulo de liderazgo del curso básico. El rumor cruzó el salón. Alguien chistó de emoción. Un fotógrafo tosió. Moreno sintió que las manos le sudaban. Se secó las palmas discretamente en el pantalón. El tacto de la tela áspera lo aterrizó. «No quiero que esto trate de mí», dijo al micrófono. «Quiero que trate de todos los que vendrán y no tendrán que cargar con lo que yo cargué». Hubo un asentir colectivo. Incluso los que no se movieron, por dentro asintieron. Eso se ve, eso se huele, eso se escucha. Y mientras el aplauso volvía a crecer, supo que faltaba la estocada final, el juicio militar. No por venganza, por clausura institucional, para que el mensaje no quedara en caso aislado, para que quedara en el manual como artículo, como ejemplo, como advertencia y como promesa. El Consejo de Guerra se celebró en el Salón 1A, espacio que solo se abre para momentos drenados de eufemismos, bancos de madera que crujen, aire de solemnidad que pica en la garganta. Un retrato de prócer en la pared observa con la paciencia de un padre cansado. Se escuchan toses discretas, carraspeos. La luz entra por ventanales altos, cortada por persianas que dejan rayas sobre el piso. Huele a papel, a cuero, a tinta, a traje recién planchado y al nervio metálico de los que saben que hoy la historia se escribe con poco espacio para metáforas. Acusado, Capitán Arístegui. Cargos, UCMJ 92, 93, 107, 133 y 134. Preside un panel de 3 oficiales superiores y un auditor legal. Representación del inspector general, Mayor Solano. Asesora jurídica, presente. Testigos, Moreno, Ponce, Rivera, Jaramillo y 2 más que pidieron reserva de identidad, sentados detrás de un biombo blanco con luz de espalda. La sesión inicia con formalidad quirúrgica. El secretario lee cargos con voz monocorde. Cada palabra cae como piedra en estanque. El abogado del capitán alega falta de proporcionalidad, estrés operacional, cultura heredada.
El panel escucha sin pestañear. La madera de los bancos parece absorber excusas como una esponja vieja absorbe agua sucia. Solano proyecta pruebas, no dramatiza, no necesita. El audio del patio suena una vez más, pero esta vez enmarcado con fechas, horarios, extractos de reglamentos subrayados. En una diapositiva el correo no queda estético, aparece junto a la foto oficial recortada donde faltan dos rostros, Moreno y otra soldado afrodescendiente que, se demuestra, también fue desplazada. El murmullo en la sala tiene cuerpo, incomodidad, vergüenza ajena, reconocimiento. Moreno declara. Sus manos reposan sobre las rodillas, abiertas, no en puños. Habla despacio. Nombra cosas pequeñas, el olor a cloro de las duchas a las que lo mandaban mientras los otros ensayaban ceremonia, el ruido de su placa contra el pecho cada vez que lo apartaban, la risa breve, a media garganta, de los que tenían miedo de reír más. Esos detalles perforan. ¿Buscó usted venganza?, pregunta el abogado del capitán. Busqué procesos, responde. La venganza se cansa rápido, el proceso no. El panel toma nota. Alguien asiente, imperceptible, detrás. Ponce declara con la voz que le falta desde hace años. Rivera habla con manos grandes que no saben dónde dejar la culpa. Jaramillo pone una hoja con capturas impresas y la empuja con un dedo que tiembla. Un testigo reservó aporta un USB con registros de radio donde se escuchan órdenes veladas. Que ese hoy no se vea. La palabra ese, amplificada, golpea como piedra chiquita lanzada 100 veces. El capitán pide hablar. La sala se contrae. Traga saliva, mira al piso. Hice lo que vi hacer, dice. Aprendí así. Entonces desaprenda, responde uno de los miembros del panel con voz tranquila que corta como vidrio. Así como se limpia un arma mal enseñada. Tuve miedo de perder autoridad. La autoridad que teme la verdad no es autoridad, dice Solano, sin ira. Pausa. El silencio tiene sabor a metal. En la fila del fondo, alguien aprieta los dientes. Un oficial con bigote se acomoda el cinturón. Su hebilla hace clac. Afuera, en el patio, un pájaro da 3 golpes contra el vidrio y se va. Nadie lo ve. Pero el golpe llega, leve. El auditor legal lee conclusiones. Patrón sostenido de maltrato a subordinado por condición racial y de desempeño, manipulación de expedientes de mérito, declaraciones falsas en actuaciones internas, afectación grave a la integridad institucional. Recomendación: separación deshonrosa del servicio, inhabilitación de por vida para ejercer mando en instituciones con jerarquía, pérdida de beneficios y remisión del caso a Justicia Federal por considerarse, además, hechos bajo tipificación de derechos civiles vulnerados. El panel delibera, no demora, regresa. El presidente del Consejo lee el veredicto con tono que no busca teatro. Culpable en los cargos principales. Se detalla la pena: separación deshonrosa, pérdida de grado, retención inmediata de credenciales y traslado a detención preventiva a la espera de causas federales. Se ordena, además, la revisión de todas las listas de mérito y sanciones emitidas bajo su mando, y la creación de un comité de observación con participación de auditoría y personal de tropa. Nadie aplaude, nadie grita. La justicia, cuando funciona, no necesita estruendo. Se escucha un murmullo de aire que vuelve a circular. Un soldado en primera fila deja caer un suspiro que se contagia. El capitán, pálido, baja la mirada. Su mano derecha busca algo en el aire, un apoyabrazos invisible. No lo encuentra. Un militar de policía se acerca, no con espectáculo, con sobriedad. Le hace una seña. Se ponen de pie. Salen. Solano guarda los papeles. Su mano, pequeña, da 2 golpecitos sobre la carpeta, como quien cierra una puerta que estaba entreabierta hacía años. Moreno se queda sentado unos segundos más. Mira el piso rayado por la luz. Huele a polvo y barniz. Se pasa el pulgar por la yema del índice. Hay una astilla diminuta.
No la arranca, la deja, que recuerde. Afuera, el patio ha vuelto a su ruido normal. Pasos, voces, órdenes que esta vez no suenan a amenaza. El viento mueve la bandera como si le acomodara los pliegues. Un grupo de reclutas practica pasos de desfile. El sargento que los guía corrige con tono firme, sin humillar. Pequeñas victorias que no saldrán en boletines, pero que sostienen techos. Esa tarde llega un correo masivo desde el IG. Implementación inmediata de programa de mérito transparente. Talleres obligatorios de liderazgo sin abuso. Canal Voz Asegurada operativo 24/7. Reportes trimestrales públicos. Intranet de métricas de ascenso y sanciones, desagregadas por unidad y supervisadas por auditoría externa. El lenguaje es árido, pero cada bullet es una puerta que antes no estaba. Moreno cierra el mail y abre otro. Convocatoria a impartir módulo, mando que cuida en curso básico. Sonríe, apenas. El reflejo en la pantalla le devuelve un rostro que aún aprende a aceptarse como referencia. Toca la mesa con los nudillos. Tac, tac. No para llamar a nadie, para recordarse que está despierto, y mientras guarda el estuche negro en una caja, decide algo. No lo llevará más en el bolsillo. Estará en el cajón, listo si hace falta. Ojalá no. Ojalá la próxima historia no necesite grabadoras. Apenas ojos que miran de frente y manos que se abren. No para golpear, sino para sostener. Pasaron 6 meses. El cuartel no olía igual. El desinfectante seguía estando, sí, y el barniz, y el café recalentado de las madrugadas, pero ahora había otro perfume, papel nuevo de manuales recién impresos, marcadores abriéndose por primera vez, cuero de sillas de aula llenas de tropa que quiere aprender. La bandera tenía arrugas distintas, como si hubiera dormido mejor. Los pasillos ya no susurraban chistes crueles, murmuraban preguntas, que es otra forma de respeto. El programa de mérito transparente convirtió el rumor en regla. Las listas de ascenso ahora subían a la intranet con sellos digitales y un historial de edición abierto a auditoría. Cada borrador tenía fecha, nombre y razón. Desaparecieron las manos invisibles que cambiaban apellidos. Voz Asegurada recibió 27 reportes en los primeros 2 meses, la mayoría por microabusos que antes se tragaban como si fueran parte del rancho. Se resolvieron en promedio en 11 días. No perfecto, pero real. Talleres de mando que cuida se volvieron obligatorios para todo cuadro de mando. Muchos fueron por obligación. Salieron distintos. No todos. Los suficientes para que el ecosistema cambiara de sabor. Moreno caminaba por el patio con paso que no era de héroe, era de instructor. En el pecho, sus placas sonaban con ese tintineo discreto que había aprendido a escuchar como música de trabajo bien hecho. En clase explicaba cómo una corrección, si se dice con precisión y respeto, mejora el tiro sin llenar de vergüenza el cuerpo del soldado. Mostraba documentos, protocolos, artículos del código, rutas de denuncia, pero también mostraba microgestos. Mira la mano del recluta. Si la aprieta, no le grites. Hazlo respirar. La puntería empieza por la respiración. Tocaba la mesa con las yemas. Ese tacto suave persuadía más que 100 gritos. El comité de observación, con Solano, 2 suboficiales de distintas compañías, una abogada joven y una civil con décadas en formación, publicó su primer reporte trimestral. Frío, denso, pero con una línea que hizo ruido en los pasillos. La Brigada 14 redujo en un 68% los reportes validados de maltrato a subordinado en comparación con el semestre anterior. Eso se celebró sin champán, con un mate compartido en el descanso, con risas cortas que no miraban a nadie por encima del hombro. Y el capitán Arístegui, separación deshonrosa confirmada, causas federales en curso por vulneración de derechos civiles. Habrá sentencia civil, quizá prisión. No hubo fotos de esposas. No hicieron falta. Su nombre dejó de ser amenaza y se volvió advertencia en clases de ética. Un caso de estudio, con documentos, sin insultos.
La justicia no humilló, ordenó. Un viernes de tarde, el cuartel se reunió para una ceremonia de bandera distinta. El cielo estaba limpio. El viento movía la tela como si la aprendiera a bailar. El general Salcedo anunció un nuevo nombre para el auditorio menor. Sala Integridad. Hubo aplausos. Los sonidos chocaron en el techo y bajaron distintos. Reconocieron a Jaramillo por su negativa a difundir el manual no oficial. A Rivera y a Ponce los reasignaron a tareas donde pudieran reconstruir con hechos, en instrucción de valores y en logística transparente. La palabra reparación dejó de ser abstracta. Llamaron a Moreno. Subió despacio. El piso de madera crujió bajo sus botas. Las manos le sudaban. La secó en el pantalón, gesto mínimo. Le entregaron un pergamino sobrio, por valentía institucional al sostener la ley cuando dolía. Nada de épicas, nada de brillos, peso justo, aplausos, muchos. Pero, sobre todo, miradas que ahora eran horizontales. Moreno tomó el micrófono. Respiró. El aire olía a barniz, a tinta, a bandera. No hay héroes solitarios, dijo. Hay instituciones que aprenden. Lo que me pasó a mí no tiene que volver a pasarle a nadie. Por eso cargamos con procesos, no con odios. Gracias por no mirar a otro lado. Se escuchó un «así es» en algún lado. Uno tosió para ocultar un nudo. Otro dejó caer la tapa de la lapicera y se rió bajito. Microhumanidades que hacen hogar. Esa noche, en el aula vacía, Moreno borró el pizarrón. La tiza hizo un sonido arenoso, agradable. Sobre la mesa quedó su cuaderno. En la última página había escrito, con letra pareja, «Mando cuidar». Pasó el dedo por la frase como quien acaricia la promesa de un hijo. Guardó el cuaderno, apagó la luz. La sala quedó con la penumbra justa. Al salir, el pasillo olía a silencio satisfecho. En su casillero, el estuche negro descansaba. No lo habría de tirar. Era parte de la historia. Pero ya no estaba en el bolsillo. Eso decía algo. Al cerrar, el metal hizo un clac que sonó a punto aparte, no a final. Se acomodó la gorra, salió al patio. La noche estaba templada. Un grupo de reclutas, caras nuevas, se acercó con una timidez que no pide selfies, pide consejo. «Cabo, ¿cómo se aguanta cuando te empujan a desaparecer?» Moreno los miró. Sus ojos se ablandaron, sin perder filo, respirando, documentando, buscando aliados y recordando que la dignidad no es negociable. Rieron flojito, más por alivio que por chiste. Uno frotó las manos, olían a jabón nuevo. Otro miró al cielo. Estaba limpio, sin promesas de tormenta, pero con estrellas que se dejan ver cuando el foco no encandila. Al volver a su cuarto, el teléfono vibró. Un mensaje desconocido. «Soy la madre de un soldado de su compañía. Gracias. Mi hijo volvió distinto. Se ríe». Moreno apoyó la espalda en la pared. Sonrió sin mostrar los dientes. Cerró los ojos un segundo. Escuchó su propia respiración, un metrónomo que ahora marcaba compases más tranquilos. Abrió los ojos. Escribió: «No es solo mío, es de todos. Y si llegaste hasta aquí, gracias por sostener esta historia con tus ojos. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete si quieres más relatos donde la dignidad no se rinde y la institución aprende a ser casa, no jaula. Compártelo con quien alguna vez se sintió invisible en un uniforme o en cualquier trabajo. Porque a veces basta una prueba, una voz, una puerta que se abre para que el «siempre fue así» deje de ser excusa y empiece a ser recuerdo. Gracias por quedarte hasta el final y por apoyar historias que empujan cambios reales. Suscríbete para no perderte la próxima. Déjame un comentario si alguna vez viviste algo así.